Hola, bienvenidos a una nueva entrega de la palabra del Señor. ¡Feliz jueves! Cada día es una nueva oportunidad para comenzar a hacer las cosas que ayer no pudimos hacer de una manera correcta, como a Dios le agrada. Hoy tenemos una nueva oportunidad porque el Señor nos da sus misericordias cada mañana y cada día para irnos renovando y para ir caminando, enderezando lo torcido. Así que bueno, la semana pasada estuvimos hablando de la cena del Señor, de ese tiempo maravilloso donde el Señor instauró esa nueva Pascua que es Jesucristo, esa Pascua que significa pasar por alto, cuando Jesús pasó por alto nuestros pecados y nos dio la salvación y la vida eterna, aún siendo nosotros pecadores. Así que hoy vamos a retomar nuestro estudio verso a verso de Primera de Pedro. Y vamos a hablar hoy del capítulo 3, del 13 al 22. Y quedamos en lo último que estábamos hablando de Pedro, de esta carta de Pedro, que ¿quién quería tener una buena vida? ¿Verdad? Hacía una pregunta, Pedro, ¿quién quiere tener una buena vida? Y Pedro nos enseña que debemos sujetarnos primeramente a toda autoridad, incluso a nuestros esposos, mujeres. Aunque no le guste, es mejor que lo tome, como dice el Señor, con alegría y con gozo, sabiendo que es un orden, no es una orden. Aparte de que es una orden también para que te vaya bien y tengas largos días sobre la tierra, es un orden. Es un orden de jerarquía. Y bueno, nosotras no fuimos primero. Así que debemos que ubicarnos en la realidad de todas las cosas para que entonces podamos aceptar con denuedo, con gracia y con favor esa palabra de Dios. Entonces, también nos dice que debemos ser de un mismo pensamiento. Aquellos que quieren tener buena vida, vea la prédica antepasada para que vea, si usted quiere tener buena vida, ahí están los consejos. Ahorita estoy resumiendo esto que habíamos hablado de lo que era tener buena vida. Entonces, aparte de sujetarnos, dice que el que quiere tener buena vida, debemos amarnos unos a los otros, ser misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, sino por el contrario, bendiciones, sino al que nos hace mal, darle el bien. Y afirmaba, además, que el que quiere amar la vida y ver buenos días en su vida, que debe refrenar su lengua del mal, haga el bien, busque la paz y sígala, porque la paz no la puedes encontrar de la noche a la mañana. La paz no la encuentras, la paz la tienes que buscar y la tienes que seguir, porque la paz no viene sola, tienes que buscarla. La paz la tienes que buscar y la tienes que seguir para que no se te escape, porque es propensa a que se escape rápidamente. Y también nos estaba hablando aquí de características. Todas estas características que estamos hablando es la de un nuevo hombre, la de ese hombre que Dios ya preparó de antemano para que tú y yo podamos hacerlo. Y esto lo podemos lograr a través del Espíritu Santo. Este hombre nuevo que Dios que nos pide que tengamos, es porque ya Él lo conquistó, porque ya Él nos lo dio, porque ya somos nueva criatura, porque no estamos solos. Y así que podemos, junto con el poder del Espíritu Santo, poder conquistar ese nuevo hombre que Dios tiene estipulado para nosotros, para que tengamos una buena vida. Y como todo lo del Señor es bueno, el tema que hoy tenemos también lleva por título
una buena conciencia. Si usted tiene una buena conciencia, entonces usted va a tener también una buena vida, porque va a recordar todas esas cosas que el Señor le está enseñando para que las guarde, y no solamente que las guarde, sino para que las haga carne, para que las use en el nombre de Jesús. Así que mi nombre es Vanessa Reich. Estoy transmitiendo para Casa de Oración Centinela, su casa, y estamos aquí compartiendo la palabra del Señor, porque es una encomienda que el Señor nos ha dado a todos los que creemos, de predicar su evangelio a todas las naciones. Y qué mejor lugar que estas plataformas virtuales, donde tenemos la oportunidad de llevar la palabra y que llegue a donde Dios quiere que llegue. Así que bienvenidos a todos los que nos están viendo en Europa, en Asia, en la América Latina, Estados Unidos, aquí en todo lugar. Así que bienvenidos y quédate, porque el Señor tiene palabra para ti. Ya que estás acá, el Señor va a hablar a tu vida, como habló a la mía en el momento que estaba preparando esta reflexión. Así que vamos a poner entonces este tiempo en manos del Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra maravillosa, Señor, que nos habla, que nos direcciona, que nos hace mirar nuestro pecado, que nos hace reflexionar y tener una buena conciencia, Señor, para poder tomar esas bendiciones que tú nos tienes a los que obedecemos, Señor. Queremos tener buena vida y buenos días sobre esta tierra mientras estemos acá, y queremos también tener una buena conciencia. Así que, Señor, en este momento te pido que ministres a cada uno de los que entran a esta reflexión, Señor, a los que ahorita están conectados, a los que se van a conectar en el tiempo, Señor, para que puedas hablar a sus corazones, Señor, y sembrar esa semilla para que dé fruto al 1 por 1000. Gracias, Señor. Toma control absoluto del internet, de mí, Señor, y de esta reflexión, para que sea de gran bendición para todos los oyentes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y qué hace una buena conciencia? Una buena conciencia es capaz de discernir el bien y el mal. Y vive y se comporta según un código moral de excelencia dado por Dios. Pero esta conciencia tiene que ser nutrida. Esto no se nutre del aire. Una buena conciencia tiene que nutrirse de buenos consejos, de buenos puntos de vista, de verdades absolutas. Y eso lo encontramos acá, en este libro, en este manual de vida que el Señor diseñó para todos los humanos, sobre todo los creyentes, los que le han recibido, los que creen en su nombre, y que nos vamos a guiar y a conocer a nuestro Señor a través de lo que ha escrito. Así que esto es posible, ¿verdad? Poder seguir este código moral de excelencia, porque Cristo vive dentro de nosotros, dentro del creyente, y a través del Espíritu Santo, que le fortalece y produce ese querer como el hacer por su buena voluntad, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, Él produce los frutos que Él tiene, que es amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad, mansedumbre, amor, fe. Eso lo produce el Espíritu Santo. Y Él está allí para generar esos frutos, para nosotros poder obedecer al Señor y para que nosotros podamos mostrar la vida de ese que vive dentro de nosotros. Dice que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí, y que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios quiere que tengamos esa buena conciencia, porque quiere bendecirnos
Y además de que quiere bendecirnos, quiere que el mundo lo vea a Él en nosotros. Porque ese es el plan final del creyente, que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Entonces vamos a leer esta parte que no corresponde en Santiago. No estoy en Santiago, aquí en Pedro, primera de Pedro, se me fue con la brisa. Primera de Pedro 3 del 13 al 22. Y leemos el versículo 13 y dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y esto venía de la parte de que decía que el que quiere amar la vida y ver días buenos, hablando del contexto, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y hagan el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El Señor todo lo ve, todo lo sabe. Y no se angustie a causa de aquellos que todavía no han recibido la consecuencia de su pecado. No se preocupe, porque tarde o temprano va a hacerlo el Señor. Si ellos no se arrepienten, el Señor es tan misericordioso que Él no da el pago de inmediato a estas personas que hacen el mal reiteradamente, porque en su amor Él está esperando que ellos se arrepientan, que ellos se devuelvan de su mal camino. Pero el que no quiere, pues va a recibir su daño, como dice aquí. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así que bueno, y ahora dice: ¿y quién es aquel que podrá hacer daño, le podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y esta es una pregunta que tiene dos formas de verse. ¿Quién podrá hacernos daño si nosotros hacemos el bien? Pues aquí decimos, bueno, ¿quién nos podrá hacer daño? Nadie. Si yo hago siempre el bien, ¿quién me va a poder hacer daño? Pero fíjese, no es así. Mayormente no es así. Pues pensamos que nadie nos podría hacer daño. Y la palabra del Señor nos dice en Eclesiastés 4:4 lo siguiente: que el éxito y la excelencia del hombre en todo lo que hace produce envidia. Y esto, pues, nos hace preguntarnos: ¿será que me pueden hacer daño si yo hago el bien? Pues sí, hay gente envidiosa que querrá hacerte daño. La cuestión es que pueda hacértelo. Ahí es donde está el asunto. El que quiera, todo el mundo, muchos a lo mejor querrán hacerte daño, porque te tienen envidia, porque no les gustas como eres, porque tienes algo que ellos no tienen, porque te conectas de una manera diferente. Y entonces podría hacerlo. Pero la cuestión es que el Señor se lo permita. Y eso es ahí donde nosotros vamos a seguir en este camino. Y dice también, y esto nos muestra que la palabra de Dios, en varios relatos, que eso es así. Fíjense, ¿se acuerdan el hijo pródigo? El hijo pródigo se fue, se comió todos sus bienes, es más, le pidió la herencia a su papá, que no le correspondía, porque herencia corresponde después que el padre, el esposo, la familia, el familiar más cercano muere, si no, no es herencia. Entonces, le pidió la herencia, se comió todo, pero regresó reconociendo las bondades de su padre. Pero ¿qué pasó? El hermano que estaba allí en la casa, sintió envidia
de cómo su papá lo recibió, de que mató el cordero más gordo, que le dio su anillo de oro, que lo aceptó. Y ese tipo de cosas, cuando la gente tiene especial, tiene cuidado de ti, tú tienes gracia, eso no le gusta mucho, eso genera incomodidad. Y no lo digo yo, eso lo dijo, nos lo muestra la Biblia. También José, ¿se acuerdan de José? El hijo de Jacob, que los hermanos pues no lo quisieron porque él tenía una túnica muy linda, porque su papá era el menor, era el hijo del papá y de su papá con Sara, y entonces ellos con Rebeca. Entonces ellos no querían asumir que él había sido llamado, y también lo metieron en un pozo y casi lo matan. Pero ¿qué pasó? El Señor también lo bendijo a pesar de que pasó mucho mal. José, imagínense, yo estoy confundiendo un poco el nombre. José, es que hay tantos. Mire, está el hijo pródigo, está José, está Job también, que vinieron los amigos y empezaron a conversar con él y le decían montones de cosas, porque decía, tú debes tener algún pecado, tú tienes que tener algún pecado, porque esto que estás viviendo, eso no viene de gratis. Y entonces, bueno, también padeció injustamente, haciendo lo bueno, pero es que Satanás quería que lo probaran, pero él quedó probado y aprobado. Y así, bueno, a ustedes también estoy segura que les ha pasado en su trabajo. Les ha pasado cuando ustedes, a veces la gente dice, no cuentes nada porque la gente es envidiosa. Mejor cállate, no digas nada, porque si tú dices, bueno, la envidia y la cosa se nota, se ve, y es mejor que te quedes calladito. Y eso sucede, lamentándolo mucho. Y tal vez tú estás en tu trabajo y porque tú no decidiste meterte en cosas ilícitas, pues a ti te despiden y no te aceptan, te despidieron y chao. Entonces perdiste tu trabajo siendo un buen trabajador, haciendo lo correcto. Fuiste a buscar trabajo y de repente no te aceptan porque eres excelente, porque eres inteligente, porque eres una persona que conoce su trabajo y conoce lo que va a hacer, y entonces sienten que es una competencia. Eso también es un proceso. En la escuela te forman un escándalo porque no pasaste a la niña o al niño de mamá y de papá que no estudia, que no sabe, y entonces vinieron a reclamar para que tú lo pases, porque esos niños no pueden perder el año aunque no sepan. Y así hay muchas cosas. Yo he visto de todo esto, un poco, de todo esto, de todo lo he visto. Así que eso nos pasa a todos. Por lo tanto, el hacer lo bueno no quiere decir que nos vaya a ir muy bien, pero sí vamos a tener unas buenas bendiciones y buenas consecuencias en el tiempo del Señor. El versículo 14 dice lo siguiente: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Así que nos dice el Señor que no estemos, aunque estemos pasando por cosas que no nos corresponden porque hemos hecho lo correcto, que vamos a ser bienaventurados. Si no hemos hecho lo malo, eso sí, porque si has hecho lo malo y estás pagando por lo malo, pues bien hecho. Es necesario que paguemos por nuestras culpas, es necesario que paguemos por nuestras faltas, porque es la única manera como vamos a aprender y vamos a anhelar y vamos a corregir. Así de sencillo. Mateo 5:10 dice lo siguiente: Jesús
Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto se refiere a los que son perseguidos por hacer lo correcto y seguir a Cristo. Y esto pues sucede en todas partes, porque a nosotros nos alejan por querer hacer lo correcto, nos critican por seguir a Cristo y querer tomar sus enseñanzas y hacer sus enseñanzas, nos llaman tontos cuando damos nuevas oportunidades a aquella persona que nos ha hecho el mal una y otra vez, pero bueno, ¿y qué pasa que tú sigues así? Chica, tú tienes que aprender, no puede ser, no, dice el Señor que debemos perdonar hasta 70 veces 7. Imagínese usted, 70 veces 7. Así que eso es parte de esta buena conciencia. Pero ¿cómo vamos a ir nosotros tomando esta buena conciencia? Trabajando, leyendo la palabra. Y cada día, fíjense, cada día el Señor nos enseña algo nuevo para adherir a nuestra alma, a nuestro conocimiento de Él. Todos los días tenemos la oportunidad de poner algo más en práctica. ¿Por qué? Fíjese, no es el conocimiento que usted tiene acá. Aquí nosotros tenemos mucha información, mucho. Y que si usted no la pone en práctica, a usted se le olvida. Pero cuando usted una información la pone en práctica, eso no se olvida jamás, eso se fija y además se vuelve una conducta. ¿Y qué es lo que queremos? Que se vuelva la conducta las enseñanzas del Señor, que se vuelva conducta lo que el Señor ama, lo que el Señor aborrece, se vuelva conducta en nosotros, igual que a Jesús, que hacía lo bueno, que nosotros también hagamos lo bueno, que aborrecía lo malo, que también nosotros aborrezcamos lo malo. Y esto es un proceso, eso no es de la noche a la mañana, eso es cada día. Por eso nosotros debemos estar en la palabra, estar en el Señor cada día para recibir esos nuevos mensajes, ese nuevo conocimiento que el Señor nos quiere dar, y que van a ser guardados por el Espíritu Santo y recordados en el momento oportuno de nuestra necesidad. Ahí el Señor trae esa enseñanza y nos las hace saber, y sabemos qué debemos hacer en cada evento de nuestras vidas si estamos llenos de la palabra de Dios. Así que no tenemos nada que inventar. Y dice Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué importa que digan, que hablen mientras sea mintiendo? No tienes por qué defenderte. Tú tienes un defensor. No tienes por qué responder. No tienes por qué ni siquiera alterarte. Al contrario, cuando alguien hable algo que no es verdad de ti, siéntete gozoso, dice el Señor. Eso significa bienaventurado. Tres veces gozoso, muy gozoso. Dice, soy cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra ti, mintiendo. ¿Cuántas veces no han hablado mal de mí? Yo ni sé, pero cuando esta palabra a mí se me reveló, a mí me vino una libertad y una tranquilidad, esa paz que debemos perseguir. Me vino la paz, porque confié en esa verdad, porque ¿quién se puede esconder de los ojos de Dios? ¿Se acuerdan como decía el versículo pasado? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Más bien deben tener cuidado con cualquier oración que uno hace, pero que uno no va a pedir una oración de venganza ni nada, aunque uno ve
En Salmos ve, Señor, cuando David le hablaba, Señor, quítale, hazle, oh my God, yo digo, ay Señor. Bueno, pero es porque el Señor está atento a la voz de los justos mortales, hijos de Él, que aman, que creen en Jesucristo, que obedecen a su palabra y que están siendo perseguidos y que están siendo maltratados por los opresores. No te angusties si en tu trabajo, en la iglesia, en la familia dicen cosas malas de ti, mintiendo. Si esto no es verdad, no te alteres, mi amor, no te alteres, ni te defiendas. Tú tienes quien te justifica, quien va a dar la cara por ti. Pero si es verdad, tienes que recibir las consecuencias de tu pecado y devolverte del mal. Esta es una carta tan sencilla y tan clara que no requiere de mucho esfuerzo para comprenderla. El esfuerzo que necesita es que tú y que yo querramos ponerla por obra. Ahí es donde está el secreto, ahí es donde está la virtud, ahí es donde vamos a ver la gloria de Dios. Porque de esta manera, haciendo nosotros estas cosas, vamos a mostrar que hay un Dios grande, poderoso, que nos rige, que obedecemos y que gobierna. Mire, nosotros podemos creer que el mal está ganando entre comillas, y no nos damos cuenta que es Dios que le está dejando la cuerda larga, pero Él gobierna. El día que Él dice stop, eso se frena vertiginosamente, de una manera tal que todo el mundo queda de cuadritos, no entiende, nadie se mueve. No pasa nada, el Señor detiene todas las cosas como lo hizo con la pandemia, detiene todo. Ni el que tenga mucho dinero pudo hacer nada en la pandemia. Muchos tenían dinero y no pudieron hacer nada con su dinero, hasta murieron. El Señor gobierna. Entonces, por lo tanto, mejor es estar agradecido, es mejor estar agradando a Dios, que es el que gobierna, el dueño tuyo, el que tiene control del mundo y que quiere que tú le creas a lo que Él ha dicho. Que tú y yo le creamos, porque Él no miente. Y como lo decía en la reflexión pasada, de verdad que nosotros, ¿cómo es posible que nosotros no podamos creerle a Dios, que dudemos de Dios? Si Él es el único perfecto, fiel, que cumple todas sus promesas, y nosotros somos tan increíbles de no creer lo que Él dice, pero sí creer lo que nosotros creemos. Debemos pedirle perdón al Señor, pedirle que nos dé esa fe para nosotros creerle definitivamente, creer sin ver, creer todo lo que dice su palabra acá, todo. Mateo 12 dice lo siguiente: el Señor Jesús nos da una promesa para que resistamos. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Así que si alguna vez todas esas cosas tú no las recibes aquí, pues estás seguro que el galardón va a ser grande. Allá en la eternidad, nosotros nos interesa verdaderamente es tener la vida eterna asegurada y recibir todos esos galardones allá, porque esa es la vida eterna. Este es un pasaje, esto es un corto tiempo
Así sea 100 años, 200 años, 800 años, es un corto tiempo, porque comienza y termina. Pero la vida eterna no termina nunca. Qué bueno que nosotros podamos cosechar aquí para recibir allá, sembrando en el reino de los cielos las mejores cosas. Claro, es verdad que cuando nosotros vivimos las situaciones y estas cosas que nos desagradan, que no son justas, pues carnalmente nos afecta. Pero nosotros debemos colocarnos en el momento, nos duele, pero nosotros debemos pensar en esa palabra real que el Señor nos ha dado, en esa palabra fidedigna, en esas promesas como que el galardón nos lo va a dar al Señor en los cielos y va a ser grande y maravilloso. Y además de eso, no solamente que el galardón va a ser grande, sino que a pesar de que estemos pasando por conflictos, que estamos pasando por cosas difíciles, que nos duele, el Señor nos da el consuelo y la fuerza aquí para poder soportar y para poder seguir adelante y salir victoriosos. Así que esto es una prueba. Aquí el Señor está probando nuestro carácter. Aquí el Señor está haciendo de nosotros, construyendo el carácter con el que vamos a nosotros a estar con Él allá en el milenio, porque nosotros vamos a venir a gobernar, a reinar con Jesucristo en Jerusalén. Vamos a venir, pero necesitamos ser entrenados, ejercitados. Aquí comienza y Él lo termina cuando seamos arrebatados. Así que procure aprender, procure prepararse. Usted no es el lugar donde usted nació, el lugar donde se encuentran las cosas por las que está pasando. Son simplemente las actividades y las acciones que usted debe aprender y que le corresponden a lo que usted tiene que desempeñar como... ay, viejito, por favor, un poquito de silencio. Que estoy haciendo un video. Que usted va a ser equipado y preparado para trabajarle al Señor en esa área que Él ha dispuesto para usted. Usted no sabe tal vez cuál es, pero lo que usted está pasando es lo que el Señor, con lo que el Señor le está equipando para ese plan que Él tiene para usted y para mí. ¿Qué le parece? Qué interesante, ¿verdad? Y todas estas cosas uno las va viendo en la medida que va estudiando la palabra de Dios. Así que no se amedrenten ni se atemoricen por hacer el bien. Demos lugar especial a Dios en nuestros corazones y estemos siempre listos para presentar defensa y explicar el porqué de nuestra fe en el Señor. Siempre con una actitud correcta, con mansedumbre y reverencia, porque conocemos a ese Dios poderoso y maravilloso y es la forma de cómo lo debemos presentar para que también otros lo miren de esa manera, como Él es. El versículo 15 dice: sino con santidad de Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que santificamos a Dios en nuestros corazones cuando Él es el centro de nuestras vidas. Cuando nuestros deseos egoístas, cuando la opinión de otros, el conocimiento mundano y otros amos nos mandan y terminamos desviándonos de la lealtad a nuestro Dios, entonces allí no estamos santificando a Dios. Y debemos santificarlo en nuestros corazones. Debemos conocer la Biblia para presentar defensa. Y el Espíritu Santo traerá lo que sabemos para ello.
Es el Espíritu Santo que va a traer todas estas cosas. Por eso debemos leer, como le decía anteriormente, para que el Espíritu Santo guarde y nos haga recordar. El versículo 16 nos dice, teniendo buena conciencia, aquí está hablando de nuestro tema, del tema de hoy, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Así que nosotros, cuando tenemos una buena conciencia, un discernimiento santo, un discernimiento bueno, conociendo lo bueno de lo malo, esta buena conducta pues está apegada a la verdad del Señor. Y esta buena conducta es pagada también, como sabemos, como dijimos, es pagada con mal. Cuando esta conducta es pagada con mal, tarde o temprano la verdad subirá a la presencia del Señor y se sabrá. Y podemos demostrar que los malos eran ellos y quedarán avergonzados por haber hablado y blasfemado contra vidas piadosas. Así que no tengamos ningún tipo de miedo, porque el Señor hará lo que tiene que hacer. No se preocupe, ocúpese. Vamos a delastrarnos del ego, que es el que le duele. Ay, que me lo dijo, pobrecita de mí, pobre yo, que pobrecita de mí, pobrecita yo, ¿de qué? Si no es verdad, no tengo por qué sentirme pobre, no tengo por qué sentirme ofendida, no tengo por qué sentirme aludida. Si usted no ha hecho nada, usted no ha dicho nada, usted no ha propiciado nada, entonces no se sienta aludida. Mate ese ego, ese yo mentiroso que el enemigo siempre va a querer que diga, ay, pero ¿qué te dijeron? ¿Viste lo que dijeron? Y te mandan los emisarios. ¿Viste lo que dijeron de ti? Pobre, yo sí decía, ay, pero pobre, Vanesita, que no es así. No, mijo, que digan lo que digan, hagan lo que hagan. Mi conciencia está limpia con el Señor, mi conducta está limpia, así que no tengo nada que temer. Puedo mirar a los ojos, puedo mirar libremente, y el enemigo tiene que bajar sus ojos. El que habla mal, mintiendo, el que anda haciendo cosas malas para dañar tu vida, tu reputación, ese no te puede mirar, no puede mirarte a los ojos. Eso es increíble, ¿verdad? Que tú los miras y no te pueden mirar, tienen que bajar la mirada. El versículo 17 nos habla de lo siguiente. 17, porque mejor es que padezca haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que si ninguno de nosotros quiere sufrir, pues hagamos el bien. Y si tenemos que sufrir, pues mejor es sufrir haciendo el bien que haciendo el mal, porque igualmente, si haces el mal, también vas a sufrir. Ahora, ¿tú qué prefieres? ¿Hacer el bien y sufrir, tener la recompensa, o hacer el mal, sufrir y no tener recompensa? Sino que vas de mal en peor, porque el que hace lo malo siempre va de mal en peor. A veces hay creyentes inmaduros que son odiosos, ofensivos, y son llamados a sufrir por hacer el mal. No es por hacer la voluntad de Dios ni por seguir a Cristo, sino porque son así, todavía no han madurado, y esto es parte de su proceso. Van a tener que sufrir, porque aprendiendo se sufre, aprendiendo, lamentablemente. Uno no aprende en las cosas buenas, en los tiempos de bienestar. Uno aprende cuando está pasando por procesos en las cosas malas. Y bueno, y estos hermanitos que son inmaduros van a tener que pasar también por sus procesos para aprender. Qué interesante, ¿verdad? Una buena conciencia.
Es tan sencillo, tan simple, pero cómo nos cuesta hacer lo correcto por ese ego que habla, ese ego que quiere destacarse, ese ego que quiere ser el primero, ese ego que quiere ser aplaudido, ese ego que quiere ser el mejor, ese ego que quiere competir, ese ego terrible, ese ego es horrible, esa personalidad mundana es terrible y es la personalidad del ego. Pero cuando nosotros estamos haciendo como el Señor nos dice, que hagamos el bien por el mal, que paguemos mal por bien, bien por mal, ay, qué cosa tan, que paguemos bien por mal, que seamos misericordiosos, que perdonemos, que seamos agraciados, que tengamos todo este tipo de conductas, que no nos pongamos tristes cuando estemos pasando por esos procesos, sino que nos alegremos. Entonces, esto es una buena conciencia, que nos va a dar lo que hablábamos la semana pasada, una nueva vida, una buena vida y una nueva vida en Cristo, que es la que las personas van a ver y van a anhelar. Algunas van a anhelar, otras no. Pero algunas, las que son del Señor, también van a anhelar. Y nosotros vamos a poderle mostrar el camino, cómo hemos hecho para nosotros poder mostrar la vida del Señor que se está formando en cada uno de nosotros. El versículo 18 nos dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y ya no hay ningún sacrificio, ya no hay más nada, ninguna expiación que pueda complacer a Dios. Ya Cristo la hizo completa. Aún nuestros sufrimientos no pagará nuestro pecado. Así usted se haga el harakiri, usted se arrodilla y vaya en vía crucis rompiéndose las rodillas, usted no coma, esté en ayuno, no, nada va a poder pagar el precio que ya fue pagado por Cristo Jesús. Nadie podrá hacerlo. Así que no intente, no se dice el Señor que Él no quiere sacrificios. Ese tipo de sacrificios Él no lo quiere. Ya Él lo pagó para que tú no lo tengas. Pero lo que sí podemos estar seguros de que Jesús está con nosotros en cualquier sufrimiento, en cualquier proceso de nuestras vidas, en cualquier persecución. Eso sí debemos estar claros, que Él está con nosotros, Él lo ha prometido. Y Él dice que Él no duerme mirándonos a nosotros. Él está aquí ahora, Él está aquí conmigo, Él está aquí contigo. Aunque tú no lo veas, Él está aquí. Y este es un sufrimiento que el Señor quiere. Si Él pagó y sufrió, ¿tú crees que tú o yo somos mejores que Él? Que vamos a pasar esta vida fácil, tranquila, sin sufrimientos, cuando Él sufrió a lo sumo, a lo máximo, cuando Él pagó por cada uno de nuestros pecados. Él pagó el justo por los injustos. Jesús es un perfecto ejemplo del sufrir por hacer el bien. Él es el justo, Jesucristo. Sufrió por todos nosotros los injustos, porque usted y yo somos injustos. Y el propósito de todo era acercarnos a Dios para restaurar nuestra relación rota y nuestra relación rota y muerta, porque estábamos separados de Él. Así que el Señor vino y murió
y su cuerpo resucitó de la muerte con el Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo lo levantó de la muerte. Y esas son promesas que a usted y a mí nos interesan. Porque el Señor dijo que como Él, también nosotros resucitaremos. Seremos levantados, resucitados. ¿Y sabes qué? Vamos a resucitar también con nuestros cuerpos, porque cuando venga el Señor, nuestros cuerpos que se quedaron aquí en el arrebatamiento van a resucitar, vamos a ser transformados. Y bueno, a lo mejor mis arrugas ya no van a estar, si tienes alguna incapacidad no va a estar, vas a estar perfecto, vas a estar sano, vas a estar saludable, vas a estar hermoso, hermosa. Entonces, cuando ese cuerpo sea resucitado, que venga el Señor, va a ser algo apoteósico y ahí vamos a estar con nuestros propios cuerpos en el cielo. Sí, qué maravilla. Aunque usted no lo crea, eso es lo que va a suceder. Incluso Jesús está a la derecha del Padre como hombre en carne y hueso. Él resucitó y Él vino y subió y Él está en carne y hueso, allá al lado de la derecha del Padre. Aunque Él es Dios también, son tres en uno. No son tres dioses, son una unidad completa, perfecta. Cada uno hace lo que tiene que hacer y cumple su misión que debe cumplir en unidad. Dice el Señor habla mucho de esa unidad y Él quiere que usted y yo estemos unidos con nuestros hermanos, con Él y con Dios. Esa unidad es lo que procura el Señor en nuestras vidas. Que nos amemos, que nos perdonemos, que nos tengamos paciencia. Y es todo esto que nos está hablando de la buena conciencia. ¿Por qué? El Señor ya pagó. Y todo lo que padezcamos aquí también es como lo que también Cristo padeció. Es parte, también viviendo un poco de lo que el Señor Jesús también vivió en carne, en vida. El versículo 19 y 20 dice lo siguiente: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se presentaba el arca, en la cual personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Sí, Señor, Jesús predicó a los espíritus encarcelados allá en el infierno. Y tal vez lo que predicó fue un mensaje de juicio para aquellos que no quisieron oír su palabra. Porque él tuvo que ir, tuvo que bajar al infierno y despojarse de esos pecados que no eran de él, era el tuyo y el mío. Y seguro que fue un mensaje de condenación cuando vio a toda esa gente. Mira que aquí dice justamente: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, aquel tiempo que eran 120 años que estuvo Noé preparando el arca y predicando el evangelio, que venía un diluvio, que creyeran al Señor. Esa gente no quiso oír, como hoy estamos predicando el evangelio, pero esa gente era de fiesta en fiesta, de boda en boda, cada uno en sus negocios, creciendo, preocupándose por ser exitoso en este mundo, por tener yates, aviones, carros, empresas, por tener mujeres, hombres, hijos, todo ese tipo de cosas, todas esas cosas mundanas del mundo, que no es que esté malo, pero si no tienes a Dios, de nada te sirve. Si Dios no está allí, porque fíjense que el Señor, cuando tú buscas, dice el Señor, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que tú andas buscando primero te serán añadidas.
¿Y qué es lo bueno de que el Señor te va a añadir conforme Él sabe la necesidad de lo que necesita para que no te vuelvas loco, para que no te dañe lo que te entrega, lo que tienes? Porque cuando nosotros no tenemos a Dios, todo lo que obtenemos en el mundo nos puede hacer daño. Y eso lo hemos visto en las personas, artistas, que es lo que más hemos podido ver porque no conocemos tal vez en el mundo, no es tan evidente la vida de empresarios o de algún otro tipo de personalidad millonaria. Pero los artistas sí se ve mucho que ganan dinero, muchísimo dinero, tienen vidas desbocadas, locas, y al mismo tiempo pues están vacíos, porque eso no es la vida. La vida sin Dios no tiene sentido, y porque por más que tengas dinero, si Dios no está allí, no pasa nada. Y eso nos lo dijo también Salomón, que todo era vanidad. Sin Dios nada funciona. Sin Cristo en tu vida no sirve nada. Así que el Señor fue al infierno y le dijo: ustedes vieron, ustedes no, a ustedes les toca esto. ¿Por qué? Yo vine, y esa paciencia que tuve esperando el tiempo para que ustedes reflexionaran y se devolvieran de su camino, ustedes no lo hicieron. Me tuve que llevar solamente a Noé con 7 personas que eran su familia y su nuera. Así que bueno, y el versículo del 20 al 22 dice también así, con este versículo culminamos, dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Mire, 8 personas fueron salvadas por el agua. La salvación de Noé, con referencia al juicio de Dios, está conectada con el agua. Así también la salvación de los cristianos está conectada también con el bautismo, con el agua del bautismo, está conectada con el agua que le salió a Jesucristo de sus heridas, con el agua y la sangre que le salió de sus heridas. Está conectada con el agua del vientre, pero está conectada con el agua del bautismo, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron allí ungiendo a Jesucristo para que comenzara su labor. Así que cuando Jesús resucitó, trajo al mundo un nuevo comienzo. Así como el agua del bautismo trae un nuevo comienzo en el creyente, dando paso a el nuevo hombre y exterminando el viejo hombre, porque dice el Señor que cuando nos bautizamos ya ese viejo hombre ya se fue, ya no existe. Cuando recibimos al Señor, y es un simbolismo de que nos nacemos de nuevo en el vientre de nuestra madre del agua, y se queda todo ese hombre viejo allí y da vida a ese nuevo hombre. Y en este versículo 22 nos muestra la plenitud de Jesús, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios el Padre. Y todos los espíritus creados a Él están sujetos, ángeles, autoridades, potestades, demonios, todo. A pesar de que Jesús sufrió por hacer el bien, Él tuvo el último triunfo. El último triunfo lo logró allá en la cruz del Calvario y al resucitar. El ejemplo de Jesús nos muestra que cuando sufrimos por hacer el bien, heredamos bendición. Así que, mis amados, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, que hayas entendido que debemos ir perfeccionando y ejercitando nuestros sentidos para hacer el bien, no solamente por momentos, sino permanecer constantemente, que sea una forma de vida en nosotros. Así que hemos llegado al final. Tengamos una buena conciencia de saber y elegir lo que agrada al Señor. Él estará con nosotros siempre.
Y aunque nos devuelvan mal por bien, el Señor en su tiempo nos dará la recompensa. Así que, mis amados, si esta reflexión bendijo tu vida, dale like y comparte para que otras personas también puedan accesar a estas conductas y a este conocimiento de lo que Dios quiere, porque cada día cuando aprendemos algo nuevo estamos conociendo más a Dios. Y es la única manera de nosotros poder hacer su voluntad. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Los espero el próximo jueves, donde tendremos otra poderosa reflexión. Dios les bendiga. Chao, chao. Auf Wiedersehen. Y God bless you. God segne dich. Chao, chao. Bye.